Seguramente ya viste esta imagen, una multitud esperando para subir al monte Everest. Hilo indio en el techo del mundo. Pero ¿sabías que el hombre detrás de esta foto es un alpinista legendario que ha enfrentado una gran controversia? Si tienes una cuenta de Netflix, puede que hayas visto su rostro o escuchado su historia en el documental 14 Cumbres. Nada es imposible. Pero en los últimos años han surgido acusaciones y preguntas sobre este montañista. ¿Es un héroe que debería ser celebrado en la historia o es una figura incomprendida en medio de circunstancias complicadas? Desde récords mundiales hasta drama intenso en el Everest y acusaciones serias, mira hasta el final y decide por ti mismo qué piensas sobre el legendario y controvertido rey de la escalada Nimsdai Purya. Se recomienda discreción al espectador. Después de que publiqué por primera vez la versión original de este video, el abogado de Nims se puso en contacto conmigo pidiéndome que lo retirara. Como ven en el correo, él cuestionó las fuentes y nuestra integridad periodística. Así que volví a empezar para investigar más, revisar fuentes de noticias y verificar los hechos. Lo que están a punto de ver es la segunda edición de esta historia. Era el 29 de octubre de 2019 cuando Nirmal Nims Purja estaba en la cima del Shishapangma, completando una hazaña que quedaría en la historia del montañismo. En solo 6 meses y 6 días, Nims había escalado las 14 montañas más altas del mundo, cada una superando los 26,000 pies de altura. En pocas palabras, esto era algo que nadie había hecho antes, y para muchos se pensaba que era imposible. Pero Nims no es como la mayoría de las personas. Él acaba de redefinir lo que es posible en las cumbres más altas del mundo, demostrando que los únicos límites reales son los que uno mismo se pone. Antes de explorar algunos de los aspectos más complejos de su viaje, retrocedamos un poco y veamos qué lo llevó a ese momento, en la cima del Shishapangma, y lo que lo hizo conocido por romper récords que la mayoría de los montañistas ni siquiera soñarían con intentar. En mayo de 2019 se convirtió en la primera persona en alcanzar la cima de 3 de las montañas más altas de la Tierra en menos de 48 horas, el Monte Everest, Lhotse y Makalu. Para que te des una idea de lo increíble que es esto, déjame decirte que la mayoría de las personas necesitan días o incluso semanas para recuperarse entre ascensos, pero Nims lo hizo en 2 días. Pero no se trataba solo de conquistar cumbres. Durante su travesía, Nims tomó una foto viral en el Monte Everest. La imagen mostraba la cima llena de alpinistas esperando en fila. Esa imagen desató una conversación mundial sobre los peligros del alpinismo comercial en el Everest. Incluso en medio de sus expediciones récord, Nims estaba influyendo en toda la comunidad de alpinismo. Uno pensaría que con un currículum de escalada como el suyo, ha estado subiendo montañas desde que podía caminar, pero estarías equivocado. Nims nació en Nepal en 1983 y tuvo un inicio humilde. Su familia no era adinerada y, como muchos nepaleses, provenía de un entorno ligado a la tierra. Su padre fue un soldado gurkha y el camino militar parecía natural para él. A los 18 años se unió a la brigada de gurkhas, siguiendo los pasos de su padre. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se reconocieran sus habilidades excepcionales, y en 2009 Nims se convirtió en el primer gurkha en unirse al Servicio Especial de Embarcaciones de la Marina Británica, SBS. El SBS es una de las fuerzas especiales más elitistas del mundo, experta en operaciones de clima frío y alto riesgo. Fue aquí donde Nims desarrolló la fortaleza mental y la resiliencia que más tarde definirían su carrera como montañista, convirtiéndolo en una leyenda moderna. Años después, Nims estaría en medio de una gran controversia. Durante casi una década, Nims sirvió en el SBS participando en misiones de las que no podía hablar. Eso solo nos lleva a imaginar que eran peligrosas. Ha insinuado algunos de los riesgos que enfrentó, incluyendo haber recibido disparos y haber sido herido en acción. Pero en 2018, con la oportunidad de unirse al Servicio Aéreo Especial sobre la mesa, Nims tomó una decisión sorprendente: dejó el ejército. Pocas personas renunciarían a una pensión vital y a una carrera destacada en las Fuerzas Armadas. Nims escuchó el llamado de las montañas, aunque dedicarse al montañismo profesional era nuevo para él entonces. Su primera gran escalada fue en 2012, cuando llegó a la cima de la Buch Este, una montaña del Himalaya relativamente pequeña en comparación. Pero solo fue el comienzo.
Siguió enfrentándose a montañas desafiantes, y en 2014 llegó a la cima de Dhaulagiri, una montaña de 8.000 metros en solo 15 días, marcando el tono de lo que estaba por venir. En 2016 llegó a la cima del Everest por primera vez, y Nims empezó a soñar en grande. Aquí es donde entra Elitexped. Nims fundó su empresa de alpinismo, Elitexped, en 2017 para compartir su pasión por las montañas con otros y llevar su enfoque único del alpinismo a personas que querían superar sus límites. Elitexped no se trata solo de ascensos guiados, sino de enseñar a los alpinistas cómo ir más allá de lo que creen posible. El equipo de Nims contaba con Sherpas de élite como Mingma David Sherpa y Mingma Tenzin Sherpa. Con ellos no solo escalas montañas, aprendes a dominarlas. Nims no solo guiaba a otros, él lideraba desde el frente. Sus experiencias personales y logros incomparables lo convirtieron en una de las figuras más respetadas en el mundo del alpinismo de gran altitud. Cada expedición era meticulosamente planeada y ejecutada, con la seguridad, la precisión y el desafío como base. Ya fuera escalando el Everest, enfrentando el K2 o liderando expediciones a picos menos conocidos, Nims había creado Elitexped para ofrecer una aventura como ninguna otra. Sin embargo, los logros de Nims no solo fueron récords y escaladas. En enero de 2021, Nims y un equipo de otros 9 alpinistas nepaleses hicieron historia al completar la primera ascensión invernal al K2, una de las montañas más mortales del mundo. Así es, lo oíste bien. El K2 en invierno es una bestia completamente diferente, con temperaturas que bajan a niveles que ponen en peligro la vida y vientos que pueden arrancarte de la montaña. Pero el equipo lo logró. Nims fue la primera persona en coronar el K2 en invierno sin oxígeno suplementario. Una hazaña casi inimaginable para la mayoría de alpinistas. A través de todo esto, una cosa permanece constante con Nims: su creencia de que nada es imposible. No es solo un eslogan para él, es una forma de vida. Pero incluso para una figura tan lograda como Nims, han surgido controversias y desafíos a lo largo de los años, trayendo otra perspectiva a su historia. Uno de estos incidentes ocurrió en septiembre de 2022, involucrando una trágica explosión, pérdida de vidas y disputas con un residente de Kapan, Nepal. Esto fue lo que pasó. El 21 de septiembre de 2022, un incendio masivo envolvió una casa en Kapan, donde la compañía de Nims, Elitexped, había rentado la planta baja para operar su oficina. El incendio fue causado por la explosión de cilindros de gas almacenados en el espacio de la oficina. La explosión accidental fue devastadora. 3 personas murieron, otras resultaron heridas y Tanka Gising y su familia quedaron sin hogar. Según Gising, todo lo que tenían se destruyó en horas. Él y su familia tuvieron que vivir en una tienda de campaña tras la explosión. Ahí fue cuando todo se complicó. Gising afirmó que la explosión se debió a la negligencia de Elitexped y esperaba que Nims y su empresa lo compensaran por las pérdidas. Solo los daños a la propiedad se estimaron en más de 50 millones de rupias nepalesas. Eso equivale a unos $375,000. Nims parecía estar dispuesto a negociar un acuerdo, y según se informa, ofreció a Gising una compensación de 10 millones de rupias nepalesas en 4 pagos. Sin embargo, Gising alega que Nims luego retiró la oferta, dejando a la familia en una situación difícil. Sin embargo, no se trataba solo del dinero. Según Gising, Nims incluso comenzó a amenazarlo desde el Reino Unido, desafiándolo a que tomara acciones legales si así lo deseaba. Gising también afirmó que Elitexped guardó cilindros de gas en la propiedad sin que él lo supiera, lo que sugería una violación de los protocolos de seguridad según la ley nepalesa. Sin embargo, Nims tiene una perspectiva diferente. Él declaró públicamente que Elitexped había estado en contacto con Gising desde el principio, con el objetivo de llegar a una resolución. En una publicación en redes sociales, Nims afirmó que su empresa ofreció una compensación equivalente a alrededor de $750,000 en rupias nepalesas, pero Gising rechazó la oferta. Nims enfatizó que legalmente Elitexped no estaba obligada a pagar nada, pero estaban tratando de manejar la situación por buena voluntad. Según Nims, las acusaciones de que él abandonó a las víctimas y huyó eran completamente falsas. Mingma David Sherpa, socio comercial de Nims y copropietario de Elitexped, respaldó esa afirmación. Él afirmó que la empresa realmente había estado trabajando para resolver el asunto. Sin embargo, la oferta que hicieron simplemente no fue suficiente para Gising, quien sostuvo que necesitaba mucho más dinero para reconstruir su vida.
Para empeorar la situación, sin querer hacer un juego de palabras, Gysi también había acusado a Nims de usar fotos de su casa destruida para recolectar donaciones del extranjero, supuestamente para campañas de limpieza de montañas. Esa acusación tensó aún más la relación entre ambas partes. El incidente provocó indignación en Nepal, especialmente entre la comunidad local Sherpa y los activistas sociales. Pero un artículo de junio de 2024 del Nepali Press reveló algunos detalles importantes. Contrario a las afirmaciones anteriores, Gysi sí tenía seguro en su casa, aunque inicialmente se informó que no lo tenía. Como dictaminó la Corte Suprema a favor de Nims, Gysi probablemente buscaba mayor compensación tras la tragedia. Esta controversia, aunque complicada, es solo un capítulo en la historia más grande de Nims. La fama es una espada de doble filo, y parece que mientras más famoso te vuelves, más estás en el centro de atención tanto para lo bueno como para lo potencialmente malo. A muchos les gusta odiar. Uno de los incidentes más significativos y recientes ocurrió en mayo de 2024, cuando tanto Nims como su empresa, EliteXped, fueron acusados de violar las regulaciones de escalada del Everest. Ahora, para alguien tan reconocido como Nims, acusaciones como estas generan preguntas serias. Y los detalles de esta historia son tanto complejos como fascinantes. Empecemos por poner el contexto. El campamento base del Everest durante el pico de la temporada de escalada está lleno de actividad. Varias expediciones se preparan para alcanzar la cima y las apuestas son muy altas. En medio de todo esto circulan informes de que miembros de un equipo de élite llamado Exped, que tienen permiso para escalar una montaña cercana llamada Lingtran, han cruzado al territorio del Everest sin los permisos adecuados. Esto era un gran problema porque escalar el Everest no era solo cuestión de subir caminando y esperar lo mejor. Necesitas permisos específicos, y estos permisos no son baratos. Cuestan alrededor de $11,000 por persona. En cambio, el permiso para Lingtran, una cima menos conocida, cuesta solo $4,400. Para un grupo, esa diferencia de costo es significativa. ¿Por qué es un gran problema? Según declaraciones de testigos anónimos, en lugar de mantenerse en su ruta designada para Lingtran, algunos de los alpinistas supuestamente cruzaron hacia el Everest y atravesaron la cascada de hielo de Khumbu. Incluso llegaron al campamento 3 ubicado en la cara del Lhotse, a unos 23,000 pies de altura. Campamento 3 es clave para alpinistas rumbo a la cima del Everest, y llegar sin permisos viola gravemente las estrictas reglas del lugar. La preocupación no solo era seguir las reglas, también se trataba de la seguridad. La cascada de hielo de Khumbu es muy peligrosa por sus grietas y hielo en movimiento que pueden atrapar o herir a los alpinistas. Solo equipos experimentados con permisos para el Everest deben cruzar esa sección. Entonces, ¿por qué los alpinistas de EliteXped estarían en el Everest en primer lugar? Algunos informes indicaron que usaban los campamentos más altos del Everest para aclimatarse, esencial para ascensos a gran altitud como Lingtran. Al pasar tiempo en elevaciones altas, los alpinistas permiten que su cuerpo se adapte al aire enrarecido, lo que les da ventaja al intentar el ascenso real. Sin embargo, usar la ruta del Everest para aclimatarse sin un permiso va en contra de las regulaciones de escalada de Nepal. Nims y EliteXped negaron rápidamente las acusaciones. Publicaron declaraciones explicando que solo 2 miembros de su equipo, Roberto Hutchinson y Kayla Pérez, tenían permisos válidos para el Everest. El resto del grupo entrenaba en el campamento base para subir Labush Este, no el Everest. La historia se complicó más cuando otra compañía de expediciones intervino. Resulta que Hutchinson y Pérez en realidad estaban en un permiso emitido para Seven Summit Treks, y EliteXped había acordado lo que se conoce como un arreglo de compartir permisos. Esta es una práctica común donde los escaladores de un equipo se agregan al permiso de otro equipo para aprovechar al máximo los límites del grupo. Aunque este arreglo era legal, no aclaraba por qué otros miembros del equipo de EliteXped supuestamente estaban en el Everest sin los permisos adecuados. Mientras esto sucedía, el Departamento de Turismo de Nepal intervino y abrió una investigación oficial. Según las autoridades, la Oficina de Monitoreo y Facilitación de Expediciones. Oficina de Monitoreo y Facilitación de Expediciones. En el campamento base del Everest supervisaría la investigación, recopilando informes de testigos y examinando si EliteXped realmente había cruzado la línea, literal y figurativamente. Poco después de que salieran a la luz estos informes, surgió otra acusación grave, esta vez involucrando directamente a Nims.
Testigos presenciales afirmaron que Nims había tomado un helicóptero desde Katmandú y volado directamente al campamento 2 en el Everest. Si sabes algo del Everest, ya lo sabes. Los vuelos en helicópteros sobre el campamento base solo se permiten en emergencias. Hay un par de razones importantes para esto. Primero, los helicópteros solo operan de forma segura hasta ciertas altitudes por el aire enrarecido y el clima impredecible en elevaciones altas, lo que hace que volar y aterrizar sea muy peligroso. En segundo lugar, emplear helicópteros para evitar zonas difíciles como la cascada de hielo de Khumbu va contra el espíritu del montañismo. El desafío del Everest no es solo llegar a la cima, sino superar los peligros en el camino. Los informes indicaron que NIMS abordó un helicóptero en Katmandú, voló al pequeño pueblo de Lukla, donde sus pasajeros desembarcaron, y luego continuó solo hasta el campamento 2. El vuelo evitó el campamento base del Everest y aterrizó en el campamento 2 donde Nims se reunió con su equipo para prepararse para el intento de cumbre. Esto no solo generó preguntas éticas, sino que también despertó preocupaciones sobre la seguridad y la equidad. Si los alpinistas pudieran simplemente saltarse las secciones peligrosas usando helicópteros, ¿qué significaría eso para el futuro del montañismo en el Everest? Vale la pena señalar nuevamente que una de las voces más fuertes sobre este tema, el Himalayan Times, actualmente está bajo demanda e investigación. En respuesta, NIMS y su equipo han negado constantemente cualquier irregularidad, insistiendo en que los informes son falsos o exagerados. Han dado la bienvenida a las investigaciones en curso y mantienen que actuaron de acuerdo con todas las regulaciones pertinentes. Hasta ahora, la investigación sigue en curso, pero la controversia ha generado un debate significativo en la comunidad de escalada. Sumándose a la mala prensa de la temporada de escalada 2024, la controversia en torno a la afirmación de Nims sobre cuerdas cortadas en el Everest atrajo aún más atención no deseada. El incidente se volvió un tema central en la comunidad de montañismo. Nims afirmó que una sección de la cuerda fija en el Everest parecía haber sido cortada a propósito, lo que pudo poner en peligro a los escaladores. Miembros del equipo, incluidos sherpas expertos, apoyaron la afirmación y sugirieron que la cuerda fue cortada intencionalmente. Calculan que unos 36 metros de cuerda se arrojaron montaña abajo. La indignación de la comunidad de alpinistas fue rápida e inmediata. Nims claramente debía estar mintiendo, y esto solo era otro intento de llamar la atención. ¿Quién cortaría intencionalmente las cuerdas en una situación ya peligrosa? La indignación hizo que Nims respondiera rápido y publicara un video en Instagram mostrando las cuerdas cortadas. También reunió declaraciones de los sherpas de su equipo para respaldar su afirmación. En el video, Nims sostiene la cuerda cortada y dice: "Me están llamando mentiroso, pero ahí está la evidencia". Incluso con el apoyo de su equipo y evidencia en video, Nims enfrentó críticas. Algunos críticos lo acusaron de exagerar la historia para llamar la atención o crear controversia. El gobierno nepalí se involucró rápidamente. El 27 de mayo, solo un día después de las declaraciones de Nims, el Departamento de Turismo, emitió un comunicado negando que se hubieran manipulado las cuerdas. Según el Departamento de Turismo, varios alpinistas de otra expedición de Pioneer Adventures lograron hacer cumbre en el Everest el mismo día que el equipo de Nims y no reportaron ningún problema con las cuerdas. Luego, el Departamento de Turismo inició una investigación sobre las declaraciones de Nims, acusándolo de difundir información falsa para ganar popularidad. Estas acusaciones fueron significativas para Nims, quien ha construido una reputación basada en la transparencia y la integridad. La investigación puso su carrera bajo intenso escrutinio. Nims reafirmó sus declaraciones, dando la bienvenida a la investigación y asegurando que la verdad saldría a la luz. He enfrentado mucha negatividad y personas tratando de derribarme tras bambalinas desde 2019, escribió Nims en otra publicación en redes sociales. Cuando todo lo que siempre quise fue enaltecer el nombre de Nepal y su comunidad de alpinismo, y atraer turistas para que conozcan este hermoso país. Nims respaldó su afirmación con más videos de las cuerdas cortadas y declaraciones de otros sherpas de su equipo que confirmaron la historia. Como pueden ver, tengo la evidencia para respaldar exactamente lo que se informó.
dijo, esperando que la investigación lo reivindicara. Sanu Sherpa, famoso montañista y récord por subir las 14 cumbres 2 veces, confirmó que también vio las cuerdas cortadas en el video. Esto respaldó las afirmaciones de Nims, aunque no resolvió la controversia. Con el paso de los días, la situación se volvió más complicada. Algunos, como Kali Bahadur Buchel, portavoz del Departamento de Turismo, insistieron en que otros alpinistas usaron las cuerdas después de que el equipo de NIMS cuestionó que realmente hubieran sido cortadas. En medio de esta agitación, surgió una controversia mucho más personal, acusaciones de acoso contra NIMS. El año 2024, que podría haber sido otro punto culminante en la carrera de Nims, en cambio trajo desafíos significativos que afectaron su reputación. Las acusaciones provinieron de 2 mujeres, la montañista finlandesa Lotta Hintze y la doctora estadounidense April Leonardo, quienes escalaron junto a Nims durante expediciones. Este escándalo ensombreció a un alpinista que antes era celebrado por sus logros innovadores en el montañismo de gran altitud. Aunque Nims negó las acusaciones, el impacto fue inmediato. Los patrocinadores se distanciaron y Elite Exped se encontró en medio de la controversia. En respuesta a las acusaciones, Nims presentó una demanda por difamación contra el New York Times, alegando que su historia tergiversó los hechos y dañó su reputación. Su equipo legal argumenta que la publicación no verificó los hechos antes de publicar la historia, lo que causó un daño innecesario a su reputación. En el alpinismo, un deporte extremo con peligros como avalanchas, tormentas y poco oxígeno, esta historia resaltó un riesgo más personal. Las mujeres en el mundo de la escalada han hablado cada vez más sobre sus experiencias con acoso y comportamientos poco éticos. El caso de Nims amplió la conversación, resaltando los desafíos que enfrentan las escaladoras más allá de los riesgos físicos. Lotta Hintze, famosa por su montañismo y por ser ex Miss Finlandia, fue de las primeras en alzar la voz. Inicialmente compartió su experiencia en un blog, refiriéndose a un encuentro inquietante con un escalador masculino muy famoso sin nombrarlo. En entrevistas con el New York Times, Hintze confirmó que Nims era el escalador sobre quien escribió. Ella relató un incidente perturbador en Katmandú durante una reunión de negocios sobre futuras colaboraciones en expediciones. Hintze alzó la voz esperando que su historia resaltara los peligros invisibles que enfrentan las mujeres en este deporte. No de las montañas, sino de sus propios compañeros escaladores. La suya no fue la única historia. La doctora April Leonardo, una médica familiar de California, también presentó inquietantes acusaciones contra Nims. En 2022, ella se unió a una expedición al K2, la segunda montaña más alta, liderada por la compañía de Nims. Aunque estaba emocionada por el reto, su experiencia durante la escalada la dejó sintiéndose incómoda e insegura. Para proteger a ambas partes y la información no verificada, no entraré en detalles sobre sus acusaciones específicas, pero si son ciertas, son inquietantes. Ambas mujeres contaron sus experiencias a amigos y familiares tras los supuestos hechos, aportando mensajes y otras pruebas. Hintze avisó a una amiga sobre su encuentro con Nims ese día, mientras la doctora Leonardo llamó a su padre desde el campamento base para expresar su incomodidad por el comportamiento de Nims. Las acusaciones tienen un peso particular dado el puesto influyente de Nims en el mundo del montañismo. Con más de 2 millones de seguidores y patrocinadores como Red Bull y Nike, Nims es una figura clave del montañismo actual. Nims animó activamente a las mujeres a unirse a expediciones de gran altitud, guiando a clientas destacadas como Asma Al-Thani, miembro de la familia real de Qatar, y la modelo rusa Victoria Bonya. Su estatus como alpinista y empresario hizo que las acusaciones impactaran más en la comunidad de escaladores. A pesar de la gravedad de las acusaciones, Nims las ha negado rotundamente. A través de su abogado, emitió un comunicado calificando las acusaciones de falsas y difamatorias, enfatizando su compromiso con la honestidad y la integridad. Afirmó no haber tenido conducta inapropiada, pero las consecuencias fueron inmediatas. Los patrocinadores empezaron a distanciarse de él, y su empresa de guías, Elite Exped, quedó bajo un mayor escrutinio. Sabemos con certeza que este tipo es un alpinista legendario y ha demostrado al mundo que nada es imposible en las montañas. En 2019 se propuso escalar las 14 montañas más altas del mundo en un tiempo récord.
Sorprendió a la comunidad de alpinismo al completar esta misión en solo 6 meses y 6 días, una hazaña que antes les había tomado años a otros escaladores lograr. Este logro también atrajo nueva atención hacia la comunidad Sherpa y el apoyo que brindan en las montañas más altas del mundo. Más allá de sus ascensos récord, Nims ha sido un defensor activo para crear conciencia sobre el cambio climático y el impacto que tiene en las montañas. También es conocido por sus rescates en expediciones de gran altitud, a menudo arriesgándose para ayudar a otros alpinistas en apuros. Estas acciones han aumentado su reputación como alpinista comprometido, interesado en lograr cumbres y en el bienestar de otros en las montañas. ¿Lo amas o lo odias? Nims sigue siendo una de las figuras más influyentes del montañismo moderno, siempre llevando los límites a mayores altitudes. ¿Qué piensas de él? Déjame saber en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Mantente audaz y vive con valentía.